Bueno, y vamos a hablar ahora de una postal de la cosecha, una triste postal de la cosecha. Estamos midiendo día a día los números, la cantidad de camiones, todo lo que representa esta cosecha récord que ya está viviendo la Argentina. Cosecha récord de soja y cosecha récord también en el maíz. Pero va dejando otras postales. También día a día reflejamos lo que va pasando en los campos con episodios como estos. Cosechadoras que terminan consumidas por el fuego. Bueno, grandes incendios que se originan a propósito del incendio de estas maquinarias. Según las estadísticas que maneja el propio INTA, en cada campaña agrícola se pierden unas 100 cosechadoras que terminan consumidas por el fuego. La mayoría de ellas en las campañas de soja de primera y de segunda, pero también durante las cosechas de trigo. ¿Por qué ocurre esto y qué es lo que hay que saber para tratar de evitar este tipo de situaciones? Vamos a charlarlo. Bueno, y estamos aquí en nuestro living con Roberto Cujino, que es el jefe de bomberos de la localidad de Las Higueras. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días, gracias chicos ¿Qué tal, por Roberto? la invitación. No, por favor, gracias por venir. Bueno, te convocamos para hablar de esto. Supongo que ustedes siguen más atentos a este tema y tienen analizado un poco más por qué sucede. La imagen es realmente impactante, ver cómo una maquinaria que además es sumamente costosa termina consumida por las llamas, ¿no? Tal cual, es así. En los últimos años la estadística sigue intacta. Aproximadamente son 100 las cosechadoras que han sido consumidas por las llamas. Bueno, hay distintas precauciones a tener en cuenta, como ser el estado del viento. Siempre la trilla debe ser en contra del viento. Como también una cosa que es fundamental es el mantenimiento de la maquinaria, dada que la cosecha se realiza siempre cuando hay muy poca humedad, hay mucha seca, el cereal está para cosechar porque está en su plena cosecha, está en estado seco, y lo que tenemos que tener en cuenta es que la limpieza del interior, lo que es motor, correas y demás, cabe acotar también que es intensa la actividad que tiene la máquina agrícola en el campo, son muchas horas de trabajo y esa fatiga de material, fricciones y demás ocasionan lo que son los principios de incendio. Como así también la calidad del combustible, Martín. Hay cosas muy importantes para hacer, como también ponerle los escapes, los arrestallamas, que son unos tejidos del tipo mosquitero, porque de acuerdo a la calidad del combustible puede que tire algunos tipos de tizones, de chispas, de brasas, que al tomar contacto con el cereal seco, ocasiona el principio de incendio. Roberto, ¿y esto se hace habitualmente? ¿El productor, el que trabaja en el campo, lo tiene en cuenta? ¿Hay distracciones? ¿Es costoso? ¿Falta de tiempo? Es buena la pregunta. Pasa que es tan intenso el trabajo a veces que se sortean algunos de estos tipos de precauciones y bueno, después los saldos lamentablemente son los que comentábamos. La dirección del viento es importante, trabajarlo en contra del viento, les explico por qué. Ante un inicio de un principio de incendio en una maquinaria, no es solamente la maquinaria la afectada. Tenemos material muy combustible, que es la cosecha que no se ha realizado, que se está efectuando. Y si el viento corre en sentido contrario, no solamente tenemos el incendio de la maquinaria, sino son hectáreas y hectáreas de campo. A veces los hilos bolsa, a veces la otra maquinaria, los camiones que se encuentran en el lugar, claro, y ocasiona un riesgo extremadamente alto. También lo que aconsejamos es la capacitación de los choferes para el uso de los extintores. Claro. Saber utilizar el extintor y con los medios de extinción que tienen, con los matafuegos de polvo ABC, un principio de incendio es prácticamente solucionable en la mayoría de los casos. La alerta temprana, inclusive como también tener a mano los teléfonos de bomberos para hacer una alerta en forma inmediata, y se aconseja que algunos de los productores se llegue hacia un camino importante para poder ingresar, porque a veces las columnas de humo se ven y los accesos no son los que uno a veces piensa, porque no conocemos toda la zona rural agrícola ganadera, y bueno, por lo tanto es conveniente que alguien nos acompañe para hacer un ingreso un poco más efectivo. ¿Y en general este tipo de maquinarias tienen algún tipo de instrumental que indique una suba en la temperatura o algo que permita a la persona que va conduciendo una máquina advertir un incendio para que sea una acción temprana y no bajarse de la máquina cuando ya las llamas están consumiendo la mitad de la maquinaria? En los motores sí, lo que es parte de temperatura y demás, aceite y demás, tienen sus correspondientes equipamientos que marca algún tipo de problema. No es así en lo que es la parte correas, rodamientos,
y lo que es la parte de la tolva. Que es donde generalmente donde se originan, ¿no? En la mayoría de los casos, Martín. En la mayoría de los ¿Dónde casos. se originan? En las tolvas, En las y tolvas. problemas de fricción, a veces de motores, apelmazamiento de polvo, de combustible seco. Bueno, por las mismas temperaturas, a veces alguna fuga de aceite, de algún hidrocarburo, también puede ocasionar, sobre los escapes de la misma, puede ocasionar un principio de incendio. Bueno, y la llegada de bomberos, vos lo decías, Roberto, por ahí es muy complicado por los lugares donde se producen estos incendios, ¿no? Por ahí no lo conocen, por falta de accesibilidad. Digo, es muy difícil llegar en el tiempo que ustedes pretenderían llegar. Es correcto, inclusive tenemos que tener en cuenta el estado de los caminos. A veces tenemos muchos pozos, tenemos guadales, y lo que te decía que es muy importante es que algún El agricultor acceso. siempre se llegue hacia un camino importante para marcarnos el ingreso, porque no conocemos todos los ingresos. A veces uno agarra un camino que piensa que es el más corto, pero no tenemos ingreso al casco del campo. Bueno, en caso de que no se haya tomado la precaución de realizar la cosecha en contra del viento y estas cuestiones que nos decías vos para que no haya una propagación del incendio hacia el cultivo o alguna otra instalación del campo, ¿se puede contribuir, por ejemplo, con algún tipo de cortafuego por parte de los productores o se recomienda no tomar acción hasta que lleguen los bomberos? No, totalmente lo contrario. Ellos tienen que, y conocen lo que es la parte del campo, inclusive siempre se le pide algún tipo de reservorio de agua, puede ser alguna máquina cosechadora, algún tanque de agua, con los tractores, las doble acciones o los arados. Es más importante una maquinaria agrícola en un incendio que una autobomba, aunque le parezca irrisorio lo que yo le estoy diciendo. Por el movimiento de tierras que hace, no queda combustible y es difícil la propagación. El autobomba, nosotros con los vehículos mojamos y vuelve a reiniciar, se quedan las columnas de humo y se vuelve a reiniciar. Más que todo con el tema del rastrojo. Tengamos en cuenta que ahora con la siembra directa, el cereal no se ingresa más a la tierra, no se ara más la tierra, y tenemos una contra los bomberos, que antes eran principios de incendio, ahora ya son incendios declarados cuando llegamos a este tipo de situaciones. Claro, por lo que le llaman la cobertura, ¿no? En el campo, ¿no? Exactamente. ¿Hay alguna cosecha más proclive a otra a incendiarse? Todas son de alto riesgo, todas, y más en esta época del año, con la sequía, la baja humedad, que tienen que ser condiciones para poder hacer una cosecha eficaz y un trabajo rápido. Y lo que pasa es que son tantas horas de trabajo que la fatiga de material, el cansancio a veces de los operarios y demás, son muy pocos días, que esperan que no les cambien las condiciones climáticas para que no queden impedidos de sacar los camiones, de hacer el traslado hacia donde van a un lugar seguro con el cereal, y bueno, ocurren estas cosas. ¿Esto se dio siempre, Roberto? Históricamente, más ahora. Últimamente. Digo, te pregunto por el avance de la tecnología, ¿no? Y se saben lo que son las cosechadoras hoy por hoy, vehículos con una tecnología realmente impresionante, pero que, bueno, por lo visto, en este caso no lo han podido evitar. Últimamente pareciera que está acrecentando, se ve mucho más. Bueno, lo que sí está claro es que en la mayoría de estos casos opera mucho la negligencia, ¿no? Quizás la falta de conocimiento, porque lo decías vos, a lo mejor no se hace la correcta limpieza de las maquinarias, hay desconocimiento en el uso de los extintores, muchas cosas que tienen que ver con la persona que conduce esa máquina, ¿no? O que está a cargo de ese equipo de contratación rural. El maquinista es fundamental para esto, la alerta temprano ante algún olor de humo, algún olor de calentamiento y demás. Hay que parar el vehículo, sacarlo del lugar donde se está haciendo la cosecha y dejarlo en un lugar plano, donde ya está el rastrojo y no la cosecha en sí, porque va a tomar combustión mucho más rápido. Bueno, importante entonces, para entender un poco por qué se dan este tipo de situaciones. La mantención, la limpieza, lo que vos decías. Es fundamental, y el estado del combustible y los arrestes llaman en los escapes, los tejidos de tipo mosquitero, porque más que todo los tractores y demás que están tirando las tolvas, son vehículos que trabajan a baja velocidad y con mucha fuerza de motor. Y ocurre que tiran cenizas, carbonilla, donde está con temperatura y inicia el principio de incendio. Bueno, perfecto. Roberto, muchas gracias por este tiempo, ¿eh? No, por favor, gracias por la invitación.